Bueno, pues muy buenas tardes a todas las personas que habéis decidido que la mejor opción de esta tarde, a las 7, era estar aquí hoy con nosotros, con la Fundación EDNOR, para asistir a una nueva conferencia de nuestro seminario. Gracias por vuestra presencia. Gracias a Andrea Ricci por haber tenido la amabilidad de aceptar la invitación que le cursó la Fundación EDNOR a través de nuestra directora, de Adela Cortina. Gracias, Adela, también, una vez más, por traernos a gente de tal primerísimo nivel y por la presentación que vas a hacer hoy de nuestro ponente. Os recuerdo que el seminario se llama Empresas y Democracia, o sea, lo que es, sabéis que nuestro seminario empieza en octubre, acaba en junio, y realmente el título genérico sale de una serie de reflexiones que vamos haciendo, que luego culminan en un día que normalmente suele ser a finales de junio, principio de julio, y este año entendimos, o este curso, que el tema de la empresa y la democracia era muy importante. Hoy, Andrea, intuyo, porque el día 9 de marzo publicó en el periódico donde él escribe habitualmente, que es en El País, publicó un artículo que se titula Defender cada centímetro de democracia. Claro, porque hoy no vamos a hablar específicamente de la empresa, pero entiendo que Andrea nos va a hablar de la situación en la que estamos inmersos. El título es muy sugerente, el que nos ha ofrecido, porque vivimos en el momento más peligroso del último medio siglo, y yo creo que una de las razones de ese peligro es que, como ya hemos dicho en el seminario de EDNOR en muchas ocasiones, la democracia, que era algo que estábamos dando por sentado, resulta que se está cuestionando y que hay que defenderla. Y las empresas, nosotros estamos casi convencidos, porque es mucho más que una intuición, que donde mejor pueden realizar su actividad es en un entorno democrático, porque la democracia hace que las empresas se exijan más a sí mismas y, por tanto, sean mejores actores sociales. Pero, claro, vamos a ver qué pasa con ese entorno, para lo cual tenemos a Andrea Ricci, y le doy la palabra a Adela para que haga la presentación de nuestro ponente o de nuestro conferenciante. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Pedro, por cederme la palabra. Para mí es verdaderamente una alegría que esté con nosotros Andrea Ricci. Yo le conocí, bueno, pues por lecturas, que es lo bueno cuando conoces a alguien del periodismo o conoces a alguien del mundo del ensayo, la literatura, conocer a la gente porque le lees y luego le conoces un buen día y te alegras porque has estado siguiéndole muy cuidadosamente y además recortando los textos, recortando las intervenciones que va haciendo en la prensa y te las guardas en una carpetita hasta que aquello está como muy viejo, pero es que merecía la pena. Yo creo que Andrea Ricci hace un tipo de publicaciones, hace un tipo de reflexiones que la gente nos guardamos y que nos la intercambiamos, y eso es fundamental para un periodista. Bueno, me parece que es una persona muy joven, porque tienes de 1975. Es de 1975, es un niño. Es decir, como decíamos en ocasiones, es insultantemente joven. Además, nació en Roma, lo cual es maravilloso, y entonces está en el corazón de Europa. No tiene nada de particular que sus enfoques sean muchas veces enfoques europeos y además adrede, no por casualidad. Bueno, Andrea Ricci es el corresponsal de Asuntos Globales del País, el corresponsal de Asuntos Globales del País, y su trabajo, según dice en el currículum que manda a todo el mundo, sigue los grandes desarrollos geopolíticos con enfoques que buscan abarcar los factores políticos, económicos, tecnológicos y de seguridad que los impulsan, y a través de múltiples formatos periodísticos con informaciones de largo recorrido, análisis, entrevistas, reportajes, vídeos o críticas de eventos como las cumbres del G20, del G7, la OTAN
o reuniones como el Foro de Davos o la Conferencia de Seguridad de Múnich. Está evidentemente en el corazón de todos estos asuntos, globales que hoy en día nos interesan enormemente. Pedro ha empezado ya a explicar la razón de por qué Andrea Ricci está aquí. En primer lugar, porque ha tenido la amabilidad de aceptar la invitación, pero en segundo lugar, porque efectivamente este año nuestro seminario trataba sobre empresa y democracia. Empresa y democracia con la idea de que se trataba de ver qué es lo que las empresas pueden hacer para colaborar en la construcción de una sociedad democrática. La sociedad democrática es lo mejor que hemos inventado y nos interesa mantenerla para bien de las empresas y para bien toda la sociedad. Y en ese sentido las empresas pueden trabajar apoyando la democracia y actuando en ella. Bueno, y entonces, ¿para qué necesitamos a alguien que viene del mundo global? Pues precisamente porque en ENNOR trabajamos la idea de una empresa ciudadana, y una empresa ciudadana hoy en día no puede ser más que ciudadana del mundo. Tiene que ser una ciudadana global. Una empresa no puede estar encerrada en su local, nada más en su localidad, sin ver qué es lo que nos ocurre en el mundo, qué es lo que pasa, y además por su propio interés. En ese sentido es en el que nos parecía fundamental que, como en otras ocasiones, tuviéramos una sesión sobre geopolítica, sobre qué pasa en el mundo, qué es nuestro mundo, qué nos está ocurriendo. Y para eso necesitábamos algún tipo de persona que fuera, como en algunas ocasiones ha venido algún militar, en esta ocasión vendría un periodista, pero no cualquier periodista, no cualquier periodista. Yo creo que Andrea Ricci es de lo mejor que conozco como profesional del periodismo y es una de las razones por las que teníamos interés en que viniera. En este mundo de la globalidad tan difícil de explicar, Andrea Ricci creo que cumple con esos parámetros de lo que es un buen periodista, que por una parte da una gran cantidad de información. Periodismo es informar. Hoy en día con los macrodatos se tiene una gran cantidad de información, impresionante información. Si leen sus trabajos, cosa que les recomiendo, verán que da una gran cantidad de información. Pero la acumulación de información, como sabemos los presentes, no proporciona conocimiento, porque como decían los clásicos, bueno, clásicos latinos, que no nos caen lejos, forma dat esse rei. La forma da el ser a la cosa. Cuando se acumulan datos, no tenemos en realidad conocimiento. Es necesario darle una forma y Andrea Ricci siempre da a sus datos, a sus informaciones, da una forma interpretativa que es una interpretación plausible. En mi opinión, un periodista tiene que dar, por una parte, una información corroborada, una información objetiva en el sentido de contrastada, pero además le tiene que dar una forma, y una forma que sea la de una interpretación plausible y razonable, y eso no siempre se encuentra. Las informaciones de Andrea son siempre plausibles, razonables, serenas, pensadas. Creo que proporcionan siempre un equilibrio cuando va hablando de los distintos lugares de Occidente, Oriente, de los distintos países. Siempre hay un equilibrio en el que se trata de sacar lo mejor de cada uno, lo más adecuado de cada uno, para que entendamos de alguna manera qué es lo que nos está pasando. No entenderemos quiénes somos si no es, como decía Ulrich Beck, desde una mirada cosmopolita. Y esa mirada cosmopolita la trabaja muy bien Andrea, viendo los distintos lados de la situación, pero siempre con serenidad, siempre con prudencia, cosa muy diferente de lo que nos está pasando ahora, que estamos metidos en una serie de complicaciones enormes. La información y la formación y la interpretación de Andrea son siempre interesantes, siempre ayudan a entender mejor, siempre nos ayudan más a estar en nuestro mundo. Y por eso nos parecía importante que nos contara hoy cómo ve él, en el tiempo del que va a disponer, la situación, esa situación mundial, cómo ve él ese orden en el mundo, para que
las empresas y los ciudadanos podamos colaborar desde nuestra perspectiva, hacer evidentemente todo lo que podamos. Hay otros datos del currículum que no he contado, pues que estudió en la Universidad La Sapienza, que se doctoró, que hizo másters, etcétera. Pero yo creo que lo más importante de Andrea es que es sumamente conocido precisamente por su trabajo. Y eso es algo que a una persona le da un valor muy especial. Por eso creo que en Endor estamos muy felices de que venga alguien que nos hable del orden global con esa información, con esa formación, con esa capacidad de interpretación y con esa capacidad de comunicar y llegar hasta todos. Esa capacidad de comunicación yo siempre la he envidiado en ciertos periodistas, en uno de ellos es en el de Andrea, que, como habrán visto los presentes, ha puesto un título para su intervención que nosotros no se lo habíamos ofrecido, sino que es suyo. Nada menos que ¿por qué vivimos en el momento más peligroso del último medio siglo? ¿Quién se resiste a venir a una conferencia que nos plantea por qué vivimos en el momento más peligroso del último medio siglo? Bueno, pues esa manera directa, esa manera interesante de comunicar es la que tienen los trabajos de Andrea, que yo recomiendo leer, recortar y releerlos con el tiempo, porque uno se da cuenta de que dice cuánta razón tenía. Yo creo que nos va a contar por qué vivimos en ese momento, pero yo también le pregunto algo. ¿Y qué hacemos para salir y para evitar que sea tan peligroso? Si ya nos cuenta eso, me voy a dar por absolutamente feliz. Gracias por venir, Andrea. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro. Gracias, Adela, por la invitación. Es un placer para mí estar aquí con todos ustedes hoy, con vosotros, con el deseo de tratar de compartir algunas ideas que pueden servir para concienciar la sociedad civil de a qué desafío nos enfrentamos y, por tanto, tomar decisiones que sean fundamentadas en un conocimiento sólido de la realidad. Muchas gracias por las palabras amables, me enorgullecen. Estoy realmente honrado de que hayas hablado de mí en esos términos. Gracias. Es un auténtico placer estar aquí. Bien, el mundo atraviesa una fase de cambio radical y muy turbulento. Es una fase de cambio radical porque hay a la vez muchas cosas que están ocurriendo. Hay un cambio de relaciones de fuerza entre los países, los principales países del mundo, y a la vez se produce una revolución tecnológica vertiginosa, llena de promesas y de riesgos. Tenemos el cambio climático en marcha. Hay muchas cosas que se están sobreponiendo y que hacen que nos hallemos en un momento de desestabilización. Esto entraña riesgos. Y creo que no hay motivos para rendirnos a un pesimismo, a un alarmismo exagerado o incluso al catastrofismo. No hay motivos para ello, pero sí es necesario concienciarse de la magnitud de los riesgos que enfrentamos, que son muy diferentes y muy mayores de lo que hemos venido viviendo como europeos en las últimas décadas. A mi juicio, al menos 5 décadas. Es necesario concienciarse para que las sociedades europeas debatan, decidan, deliberen sobre cómo afrontarlos. Yo trataré de aventurar alguna posible respuesta, pero lo esencial es que el debate sea franco, abierto, y creo que los líderes políticos europeos últimamente han dado un paso adelante en la dirección de tratar de dejar más claros los riesgos que estamos enfrentando. Si notáis la secuencia reciente de declaraciones por parte de políticos, por cierto, de distinto color, el socialdemócrata Boris Pistorius, ministro de Defensa de Alemania, la presidenta de la Comisión Europea,
Ursula von der Leyen, popular, el presidente francés Macron, todos ellos en las últimas semanas han advertido, cuidado, hay un riesgo real, no grande, pero real, de que en el medio y largo plazo la guerra pueda llegar a Europa. Esto es parte, creo, de un intento deliberado de ir promoviendo una reflexión en las sociedades europeas. Europa debe despertar de la apacible tranquilidad, con muchos problemas, pero tranquilidad en definitiva de la que ha vivido en las últimas décadas. Estamos en otra fase, sin alarmismo, pero con realismo. Toca reflexionar y tomar decisiones. Procedo pues a presentaros primero una secuencia de reflexiones y datos sobre lo que yo creo que son los principales escenarios de riesgos. 3 de ellos son de carácter geográfico, digamos, abordaré Europa, luego la zona de Asia-Pacífico, luego Oriente Próximo, y luego un apartado específico sobre la democracia, los riesgos y los problemas que afronta la democracia en este contexto. Y esto será la primera parte de mi presentación. Y luego, a continuación, intentaré trazar lo que yo creo que son las líneas maestras de la reflexión que la sociedad civil europea y, desde luego, en gran medida el sector privado, el sector de las empresas, debe tener en cuenta para afrontar todo esto. Bien. Empiezo con Europa, nuestro continente. He decidido recuperar un mapa que publicamos en El País, que ofrece un ángulo algo inusual para observar el mundo y observar, en este caso, lo que ocurre en Ucrania. Ucrania es una guerra global, no es mundial, se libra solo en un país, pero es una guerra global. Como sabéis, somos muchos países los que estamos ayudando militarmente a Ucrania, más de 30. Y por el otro lado, es importante tener presente que hay otros países que están ayudando a Rusia de forma muy consistente. Irán, con misiles y drones, Corea del Norte, con munición, Bielorrusia presta apoyo logístico y China presta apoyo político y económico, comercial, con productos tecnológicos muy relevantes después de que los occidentales hubiésemos impuesto sanciones y restricciones. Por tanto, este mapa es importante tenerlo en la cabeza porque nos presenta un mundo. No sabemos hasta qué punto estamos yendo hacia un mundo con 2 polos. Por este lado hay alianzas, estructuras, la Unión Europea, la OTAN. Por el otro no hay estructuras formales. Pero sí hay una creciente convergencia entre países como China, Rusia, Corea del Norte, Irán. Y esto es algo que tenemos que tener en la cabeza. He recuperado aquí una gráfica que ilustra cuál fue el posicionamiento político con respecto a la invasión de Ucrania por parte de Rusia en la ONU, una votación. Los círculos representan el peso económico de cada país, el PIB. Como veis, hay una gran mayoría de países y una gran mayoría del PIB mundial que votó en contra de Rusia. Y luego una parte relativamente consistente que se abstuvo. Si lo hiciésemos en términos demográficos, este gráfico sería diferente. Como veis, China y la India se abstuvieron, por lo tanto, esto cambiaría. Pero en términos políticos, un país, un voto, y en términos económicos, este es el escenario. Sin embargo, la realidad es más bien esta. Los países que han procedido a sancionar a Rusia son aquellos que veis ahí arriba. Hay unos cuantos, muchos, que votaron políticamente en contra de Rusia, pero no han decidido sancionar a Rusia. Y luego los abstenidos en gris y Rusia y unos pocos favorables en azul. Esto ayuda a entender el mundo moderno y a medida en que vayamos avanzando es algo que conviene tener en la cabeza. Para entender lo que ocurre en Ucrania, creo que es interesante remontarse a un día de febrero de 2007, que es el día en el que Vladimir Putin acudió a la Conferencia de Seguridad de Múnich y por primera vez dijo explícitamente en la cara de una platea amplia
de altos cargos políticos, militares, diplomáticos, sustancialmente de Occidente, que él no estaba conforme. Fue la impugnación del orden que se venía plasmando, nos guste o no, un orden que él definía unipolar, refiriéndose a la preeminencia de Estados Unidos en aquella época, después de la caída del muro de Berlín y el colapso de la URSS. Fue un discurso bastante duro y explícito, he sacado aquí algunos quotes, y él les dijo, no estoy de acuerdo, lo voy a impugnar. Lo haría después, poco a poco. Aquí me interesa señalar, a través de una gráfica que retrata la evolución de la economía rusa sustancialmente, cómo el cambio de los balances de fuerza es una clave esencial de lectura del mundo. Y lo es, desde luego, del momento de crisis actual. Rusia tuvo una fase muy complicada después de los 90, en los 90, después de la caída del muro y de la disolución de la URSS. Llega al poder Putin y en los 2000 experimenta una fase de expansión económica. Putin, por varias razones, logra restablecer el orden, se beneficia de un mercado energético favorable, el país adquiere fuerza. Y es en ese momento en el que se anima a lanzar el reto. Coincide esto con algunos hechos que iremos viendo, pero la base fundamental es entender que él había logrado mejorar la fortaleza del país y eso es uno de los elementos claves. Cuando hay un cambio de equilibrio, hay un momento de tensión. Ahí había un cambio de equilibrio porque Rusia estaba recuperando fuerza. Vemos que en 2008 invade Georgia y es cuando allí empieza una secuencia de hechos con la invasión de Ucrania, 2014 de una manera, 2022 de otra. Hay otros hechos, está la intervención en Siria, despliegues en África, pero todo empieza en ese, digamos, después de esa gran subida. ¿Qué ocurrió también en ese periodo, que es clave para entender dónde estamos ahora? La OTAN estaba considerando abrir la puerta a Ucrania y Georgia, lo que Rusia vivía como una amenaza existencial, pero lo hicieron de la peor de las maneras posibles. Abrieron la puerta, pero sin ofrecer un calendario ni garantías. Y entonces, enseguida, Putin aprovechó el primer pretexto para invadir Georgia. Poco después ocurre la quiebra de Lehman Brothers. Y aquí vuelvo al concepto del cambio en el balance de fuerzas. Allí empieza una fase en la que mucha parte del mundo, cuando viajo yo esto lo percibo mucho hablando con personas, digamos, del sur global o en general del este asiático, nos perciben a los occidentales como un polo en decadencia. Y esto empezó allí. Hubo después muchas otras cosas que han consolidado esa sensación. Hay otra clave de lectura para entender lo que está haciendo Putin, y es que ciertas cosas, aunque vistas desde aquí parezcan irracionales, aunque objetivamente cuesten un precio enorme a la sociedad rusa, como es el caso ahora mismo, sin embargo, producen efectos de popularidad. Es la vieja receta del nacionalismo en tiempos de crisis, se sopla sobre el sentimiento nacionalista, prende el fuego, se cierran filas, y él se ha beneficiado en distintos momentos de estas acciones para consolidar su popularidad interna. Es otro factor importante para descodificar sus acciones. Aunque nos parezca irracional, tiene algún tipo de lógica. Esto es como, por este otro lado, hemos ido reaccionando. 2014 es cuando empieza el conflicto en Ucrania. Veis que hay una curva en paulatino crecimiento. Esto es el gasto militar de los países de la OTAN, salvo Estados Unidos. El incremento cambia
de velocidad después de 2022, que es la invasión a gran escala. Aquí también estamos en una fase de cambio, de evolución, que veremos mejor a continuación. Y esto que os muestro es un mapa que se ha proyectado en Rusia recientemente. El expresidente Dmitry Medvedev salió en la televisión con este mapa detrás. Un mapa que representa lo que él cree que debería ser el estado natural de las cosas. Como veis, Ucrania queda reducido a un pequeño territorio alrededor de Kiev. Y Rusia viene hasta Rumanía. Esto da que pensar, ¿no? Entonces, con este escenario que hemos descrito, los cambios de equilibrio de fuerza, el interés de Putin a consolidar su posición fomentando el nacionalismo, considerando cómo van las cosas actuales, yo creo que un análisis sensato de la situación es que a corto plazo no es razonable creer que el conflicto se pueda ampliar, porque Rusia está sufriendo mucho en Ucrania. Aunque esté logrando algunos avances terrestres, lo logra a un precio muy elevado. Está perdiendo muchísimos efectivos, tiene la flota en el Mar Negro diezmada, le derriban aviones, está siendo golpeada también en el interior. A corto plazo es impensable que Rusia pueda hacer más. Pero en el medio plazo, y aquí engancho con lo que dije en la introducción, y es el mensaje que están transmitiendo líderes europeos de todos los colores y un poco de todo el arco geográfico. Y ya no son solo los bálticos y los nórdicos que alertan, sino que lo dice la presidenta de la Comisión Europea y lo dice el presidente de Francia, que está bien lejos. A medio plazo, el riesgo de que el conflicto se amplíe existe. No es grande, pero existe. Hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son las circunstancias que pueden aumentar? Pues van de la mano. Si Rusia logra conseguir objetivos, no digo una victoria redonda, pero objetivos y luego estabilizar el frente de Ucrania, entonces con una economía reconvertida en economía de guerra, en un tiempo relativamente breve podría reconfigurar sus fuerzas, sus arsenales ahora vaciados. Y si al mismo tiempo, en las elecciones de noviembre, en Estados Unidos, gana Donald Trump, que ha dicho públicamente que su compromiso con los aliados de la OTAN es relativo, que Putin, por lo que a él le concierne, puede hacer lo que le venga en gana, textual, con los aliados de la OTAN que no gastan el 2% de su PIB en defensa, como por ejemplo España, o mi país, Italia, y varios otros. Bueno, pues este conjunto de circunstancias abre otro escenario, y esto es lo que tienen en la cabeza los líderes europeos. Porque ahora mismo Ucrania sufre, porque no recibe munición, porque los republicanos están parando en el Congreso de Estados Unidos las deliberaciones necesarias para que reciban más munición, va mal, y bueno, esto abre un enorme interrogante. Los puntos débiles son naturalmente sobre todo Moldavia y Georgia, están fuera de la OTAN, no están bajo el paraguas del artículo 5, países pequeños y débiles, con una historia que les expone mucho. Nosotros como europeos estamos muy expuestos a ataques híbridos de distinto tipo, pero, y esto es la conclusión del bloque europeo, como dijo Ursula von der Leyen, la amenaza de guerra, aquí, en nuestra UE, puede no ser inminente, pero no es imposible. Los riesgos no deben exagerarse, pero conviene prepararse. Y aquí es donde tiene que entrar la sociedad civil, que debe contribuir a la reflexión para ver qué hacemos con esto. He puesto antes otra frase de Vladimir Putin, la pronunció en un foro en octubre. Y es interesante porque él dice, atención, Ucrania no es un conflicto territorial, es una cuestión más amplia y fundamental.
es lo que decía en 2007. Él no está conforme con el orden mundial. Yo no juzgo el orden mundial. Cada uno tendrá su idea. Desde luego no es impecable y pulcro, pero sea el que sea, aquí hay una persona que ha declarado desde hace tiempo que no está conforme y que lo impugna, y hemos visto que lo impugna con la violencia. Y dice claramente que la cuestión no es Ucrania en sí misma, es más amplia y fundamental. Y entonces, amplio y fundamental, ¿qué significa? ¿Dónde termina esto? No lo sabemos. Y esto conviene tenerlo en la cabeza cuando se tomen decisiones en todos los niveles, políticos, sociales y cada uno en nuestros ámbitos. Paso al segundo segmento, hacia Asia-Pacífico. Algunos creen que vivimos una nueva guerra fría. Otros opinan que no es correcto definirlo así porque hay elementos de diferenciación clave, entre ellas la gran interconexión económica entre los dos actores, cosa que no existía en el caso de la tensión entre Estados Unidos y la URSS. Vuelvo al concepto del cambio de los balances de fuerzas, porque esto es muy importante. Cuando las cosas son estables, el riesgo es menor. El riesgo crece cuando la potencia hegemónica está en declive o hay otra que de repente, u otras que de repente sienten que su fuerza no se corresponde con el lugar que tienen en el mundo y piden más, y ahí surge la fricción. Bien, en el caso de China vemos dos curvas de crecimiento económico. La primera es el PIB a tipo de cambios. Bueno, pues hay un pico notable, hay un acercamiento, pero se mantiene una distancia. Sin embargo, si miráis la tabla que enseña el PIB a paridad de poder adquisitivo, que es otra medida, no digo que mejor que la otra, pero que hay que tener en cuenta, China ya ha adelantado. Esta medida, por ejemplo, es importante cuando se calcula el gasto en defensa, porque con los mismos 100 dólares en China se puede hacer mucho más que en Estados Unidos. Entonces esto altera las perspectivas. En definitiva, lo que tenemos es una China que se ha acercado bastante a Estados Unidos. Estas son las dos superpotencias y este equilibrio de fuerzas hay que seguirlo muy de cerca, porque según cómo evolucione, el liderazgo chino podrá tomar una u otras decisiones. Esto no pretendo que miréis, obviamente, las distintas categorías, pero sí quisiera que os fijarais en los colores. Este es un estudio que publicó un instituto australiano bastante serio y que trata de fijar el liderazgo de los países en tecnologías estratégicas. Entonces, han cogido como marco de estudio investigaciones de referencia en toda una serie de categorías de tecnologías estratégicas. Y lo que vemos es que en casi todas ellas son estudios chinos los que son más referenciados. Cogiendo el segmento de los estudios más importantes en cada categoría, los más referenciados son los chinos. ¿Significa esto que China ha superado en tecnología a Estados Unidos? No, porque de los estudios a la realidad hay mucho camino. Hay innovación que debe ser llevada a la práctica, hay empresas, hay sistema financiero capaz de dar alas a todo esto, hay un camino, pero esto nos dice cosas del futuro. Y esta es una tabla sencilla de gasto militar. Como veis, hay una diferencia grande, pero esto es en valor de dólares de mercado. Si lo hiciésemos en clave de paridad de poder adquisitivo, China ya estaría bastante más cerca de Estados Unidos. He mencionado antes el concepto de interconexión, por el que algunos estudiosos creen que no es correcto hablar de una nueva guerra fría. Y es cierto que es una diferencia fundamental. Están los dos países muy imbricados y esto pues, reduce el riesgo de que vayan a un conflicto. Pero podemos ver que hay un cambio de tendencia muy fuerte en 2023. Tanto en el total del comercio de bienes, una bajada consistente con respecto a 2022, así como, mucho más abrupta, en el flujo de inversión directa extranjera en China. Esto creo que es de gran interés para
para el sector empresarial. Es un dato que nos dice que ya está en marcha no un desacople de China, que es algo demasiado brutal como para ser llevado a cabo, no tiene sentido, pero sí está llevándose adelante una, tal vez de-risking, como lo dice von der Leyen, una remodulación. No hay una estampida de China de empresas, pero sí hay un frenazo importante con respecto al trend del pasado. Hay un frenazo y las empresas ya no están invirtiendo ahí. No salen en estampida, algunas sí que están empezando a reducir riesgo de manera evidente, Apple, por ejemplo, pero sobre todo lo que se congela es la nueva inversión. Y esto es un reflejo de este nuevo mundo de riesgo en el que estamos. Son decisiones que están tomando, en este caso, empresas, en muchas circunstancias bajo fuerte presión de gobiernos políticos. Es el caso de Estados Unidos, donde la administración empuja para que las empresas reorganicen sus cadenas de suministro. Bien, vemos que Rusia goza de apoyo de China en su impugnación brutal del orden mundial. Lo he mencionado al principio, hay una sintonía. Aquí he querido destacar algunos entrecomillados de dos declaraciones firmadas al máximo nivel, Xi Jinping y Vladimir Putin, declaraciones conjuntas sino-rusas, que nos dicen cosas que también deberíamos tener en cuenta cuando nos relacionamos con estos países, en todos los niveles, político por supuesto, pero también las sociedades civiles. Aquí tenemos países que dicen muy claramente un par de cosas que no hay que olvidar. No existe un modelo único para guiar a los países en el establecimiento de la democracia. Y el carácter universal de los derechos humanos debe contemplarse a través del prisma de la situación real de cada país en concreto. ¿Qué tenemos aquí? La relativización de los conceptos de democracia y derechos humanos. ¿Qué tenemos? Tenemos una impugnación del orden mundial explícita y brutal por parte de Putin, reformista, no revolucionaria, no violenta por parte de China, pero con planteamientos que nos deben hacer pensar. Mucho, yo creo. Esto está todo por escrito, ¿eh? No son declaraciones, no es verba volant, scripta manent. La conexión sino-rusa. Esto es una simple tabla que refleja el comercio entre estos dos países. Como veis, hay una fuerte subida. La barra azul representa las importaciones rusas desde China. Veis que en 2023, siento que se hayan ido algunos formatos, ha habido algún desajuste entre mi software y el del ordenador de aquí. Pero bueno, en 2023 lo que veis es el salto enorme de las exportaciones chinas a Rusia, ¿no? Las importaciones rusas desde China. Esto es el apoyo de China a Rusia en plena guerra, mientras los occidentales tratamos de imponer sanciones que debiliten. Ahí está, en gran medida, un soporte tecnológico que respalda la economía de guerra de Rusia. Vamos trazando puntos, poco a poco, entre Europa y Asia-Pacífico. Quiero señalar una anécdota para dejar más clara aún la conexión que hay. Se encontraron en marzo de 2023 y cuando iban a despedirse, estaban en la calle, Xi Jinping estaba a punto de subirse al coche oficial. A mí no me queda claro, no he logrado entender si sabían que estaban grabados o no. El caso es que intercambian unas palabras de despedida y estaban siendo grabados. Probablemente lo sabrían. Y Xi Jinping le dice a Putin eso. Se están produciendo cambios que no han ocurrido en 100 años y cuando estamos juntos pilotamos esos cambios.
Yo no estoy del todo de acuerdo con el concepto de 100 años, me parece un poco excesivo, abarca los fascismos y el nazismo y la Segunda Guerra Mundial, no estamos en algo de esa envergadura, pero desde luego, pues al menos medio siglo sí. Cuando estamos juntos, pilotamos esos cambios. Conviene tampoco no subestimar eso. ¿Qué puede pasar? En esa región hay dos puntos muy sensibles. Uno es Taiwán. He cogido dos gráficas que son públicas, accesibles, son de dos revistas especializadas. La primera de Janes, que mapea las maniobras aéreas de China alrededor de la isla. El segundo hace referencia al arsenal misilístico de Corea del Norte y su alcance. Son dos puntos de riesgo. Xi Jinping ha dejado muy claro que en su mandato quiere cumplir con la reunificación de Taiwán. Los taiwaneses acaban de votar por tercera vez seguida, otorgando la victoria a un presidente del partido que China considera más hostil. La sociedad taiwanesa no está por la labor de reunificación de ninguna clase, y por el otro lado hay un líder que se está eternizando en el poder, ya mayor, que ha declarado que él quiere cumplir ese objetivo. ¿Cómo se desarrollará esto? No lo sabemos, pero es un problema. Y por el otro lado tenemos Corea del Norte, cuyo líder recientemente ha cambiado la Constitución para quitar una referencia que estaba allí históricamente y que recogía el deseo de una reunificación pacífica de la península. Algunos expertos consideran este gesto tan simbólico como el mayor motivo de alarma en mucho tiempo. Entonces, bueno, estamos en una situación que algunos definen como la trampa de Tucídides, lo que he descrito al principio, la tensión entre una potencia hegemónica en declive y otra en ascenso. Lo que en la antigua Grecia fue Esparta y Atenas es hoy Estados Unidos y China. Y una referencia del que ha sido hasta hace muy poco el jefe de Estado Mayor de Estados Unidos respecto a Taiwán. China es un actor bastante racional. Ahora mismo considera que el coste de una reunificación violenta de Taiwán sería demasiado alto. Eso no significa que será siempre así. Ese escenario es muy peligroso porque representa el riesgo de confrontación directa entre las dos grandes superpotencias. El presidente Biden ha sido el más explícito de todos los presidentes de Estados Unidos en decir que él acudiría en defensa de Taiwán en caso de un ataque violento. ¿Qué pasaría si ganara Trump, abanderado del aislacionismo de Estados Unidos? No lo sabemos. ¿Fomentaría, daría malas ideas a algunos? ¿Quién sabe? Oriente Próximo. He recogido este mapa que hemos publicado recientemente que señala todos los puntos de conflicto. Son muchísimos. Es una región en llamas. Quiero aquí señalar cuáles eran las tendencias antes del ataque de Hamás del 7 de octubre y en qué situación nos encontramos ahora. Antes estábamos en una situación en la que la causa palestina estaba prácticamente moribunda. Nadie se ocupaba de forma activa, real y sustancial de ella, ni siquiera los países árabes de la región, que tal vez en público decían algunas cosas, en privado os puedo asegurar que quedaba evidente su desinterés. Precisamente al revés, lo que se estaba llevando a cabo era un rapprochement entre Israel y países de la región. Países del Golfo que tenían un interés en fortalecer su posición frente a Irán y sus proxies, sus antenas, que están presentes en varios países de la región, Irak, Siria, Líbano, Yemen. El foco estaba en una desescalada general de la conflictividad en esa región, incluso con la normalización de relaciones entre Arabia Saudí e Irán, y en el crecimiento económico. Los líderes de la región recuerdan muy bien la primavera árabe,
el malestar de la juventud, quieren evitar que esto se repita. Y en ese orden Estados Unidos estaba de salida. Quieren ocuparse de China, fracasaron allí de forma muy consistente en esa región y su objetivo era reducir la exposición. Ahora estamos en otro escenario complicado. En primer lugar, porque Netanyahu tiene un interés político en que el conflicto de Gaza siga vivo, porque mientras siga vivo ese conflicto, sigue vivo él políticamente. Él estaba en una situación muy débil, muy frágil, cuestionado internamente por la sociedad israelí, por muchos motivos, incluido problemas de presunta corrupción, y él sabe que además carga con la responsabilidad de haber dejado ocurrir ese ataque terrible. Y entonces es consciente de que si esto se estabiliza, en ese momento es probable que él caiga. Y las conversaciones que yo he mantenido y lo que puedo captar es que él va a intentar seguir un estado de tensión elevada hasta las elecciones de Estados Unidos, tal vez con una victoria de Trump, que le daría mucha más carta blanca de la que le está dando Joe Biden. Aún así, ni Israel ni Irán tienen interés en una escalada regional. Ese es el elemento positivo, lo han demostrado. Podría haber habido circunstancias de escalada, pero no ha ocurrido, porque no quieren. Sin embargo, obviamente, las situaciones conflictivas son siempre problemáticas. Y lo que tenemos en esta circunstancia es un desgaste nuestro, de los occidentales, de Estados Unidos y también de la Unión Europea, porque en gran parte del mundo se nos ve como aplicando un doble rasero por el que salimos con todo el vigor para reprobar la acción brutal de Rusia en Ucrania y no aplicamos una presión suficiente para contener la respuesta de Israel al ataque de Hamas. Las situaciones son distintas. Israel sufrió un ataque brutal, responde a un ataque brutal. Rusia atacó sin ninguna justificación, pero el exceso, las características de la respuesta de Israel nos granjean a nosotros esa crítica. Es otro elemento porque estamos en un mundo en el que no debemos pensar que el sur global está de nuestro lado, no podemos darlo por descontado. No es para nada así. Los riesgos son entonces que en este estado de tensión algunos actores con agenda propia puedan dar pasos que degeneren. Irán tiene socios en distintos países, como los hutis en Yemen, pero no los controla al 100%. Los hutis se le han ido de las manos a Irán. Los hutis están llevando a cabo una reiterada acción de bombardeos de buques que pasan en aguas frente al territorio yemení, y es una acción que claramente tiene un riesgo de escalada enorme. Irán no quiere la escalada, pero los hutis actúan porque tienen un interés propio, porque plantar cara les da un rédito político interno. Y entonces estamos en una situación de interreino, de vacío de poder. Estados Unidos no consigue ejercer influencia en la región. China ha mejorado su presencia, patrocinó la normalización de relaciones entre Arabia Saudí e Irán, pero no es lo suficiente influyente en la zona como para resolver cosas. Y por tanto, aquí también estamos en una situación de gran cambio, de inestabilidad, y el peligro de que esto vaya más no se puede descartar. No es el escenario clave, porque los actores clave no lo quieren, pero cuando hay conflicto hay riesgo de escalada no intencionada. Paso al cuadro de las democracias, porque además de estos escenarios geopolíticos, creo que debemos tener bien en cuenta cuál es la dinámica de la democracia en el mundo. Y es una dinámica negativa. Esto es un gráfico que resume la valoración que hace
cada año The Economist Intelligence Unit, que es un centro de estudio asociados a la revista The Economist. Ellos cada año hacen un informe del estado de la democracia en el mundo. Por supuesto es opinable, pero os aseguro que los principales estudios que se ocupan de democracia, todos ellos coinciden en este tipo de curva. Bien, el panorama global es así de triste. Esto incluye países que no eran democracias plenas y que van empeorando, otros que eran democracias plenas y que retroceden a categoría de democracia no del todo satisfactoria. En fin, el conjunto es una caída tras otra desde 2014-2015. Este es el cuadro global, ¿no? Que, bueno, hay que tenerlo en la cabeza. Y aquí reanudo con la pequeña referencia que hice antes. La crisis financiera de 2008. Fue el primer punto de una serie de episodios que tal vez muestren una senda de deterioro. Creo que hay motivos objetivos para pensar que es así. Y os aseguro que en el resto del mundo esto se percibe así. Y eso es determinante luego a la hora de tomar decisiones. La crisis financiera de 2008 fue un golpe muy duro. Aquí en Europa, especialmente en España, se sufrió mucho. Se podría haber gestionado seguramente mucho mejor. Fue un golpe. Y a partir de allí, esa crisis más gestionada, así como los efectos colaterales de la globalización, han generado un malestar en nuestras sociedades. Un malestar que tristemente se ha resuelto dando alas a propuestas populistas, extremistas, y entonces el éxito electoral de fenómenos como Brexit, Trump y muchos otros. En paralelo, se ha ido creando una creciente polarización de nuestras sociedades. Ese malestar, junto a otros factores, ha alterado el panorama político. La acción de las nuevas tecnologías ha acelerado un proceso de polarización que nos lleva a un estado de cierta disfunción democrática, al menos, o a veces hasta incluso parálisis democrática. Esto es tristemente claro. Este país sufre este problema. Estados Unidos está sustancialmente paralizado, como hemos visto con la ayuda de Estados Unidos a Ucrania, que no llega por este tipo de fenómeno. Pero además, en este círculo negativo, también se han abierto grietas entre nosotros. El Reino Unido ha salido de la Unión Europea. Ha habido fricciones entre Estados Unidos y la Unión Europea y las habrá mucho peores si Trump vuelve a ganar. Todos los expertos creen que va a ser el segundo mandato mucho peor que el anterior. Bien, esto es otra gráfica del Pew Center que ilustra cómo va cayendo en muchas democracias el porcentaje de personas que creen que la democracia es un muy buen sistema. Esto es otro dato alarmante. La satisfacción ciudadana decae. Y hay otros síntomas del declive occidental. El fracaso de la invasión de Irak, la retirada de Afganistán, nuestra inacción en Siria, la intervención errática en Libia, la falta de respuesta en Georgia y en Ucrania de 2014, que dio motivos a Putin para seguir. Todo esto en el mundo, todo el mundo ha tomado nota, no solo Putin. China, Subglobal, todos han tomado nota de todo esto. Y concluyo con una breve referencia a otros factores de riesgo. Creo que la inteligencia artificial generativa es algo con un potencial extraordinario que podrá mejorar la productividad. He escuchado maravillas de los avances que permite, por ejemplo, en el sector farmacéutico, en cosas esenciales, pero entraña enormes riesgos. Uno de ellos es la posible desestabilización de los mercados laborales, con una importante cuota de los
puestos de trabajo de nuestras sociedades avanzadas que desaparecerán muy pronto, pero también el impacto en la democracia a través de cómo la inteligencia artificial unida a las plataformas sociales, que ya son muy polarizadoras, con algoritmos estudiados para polarizar, porque esto da rentabilidad a las empresas de las redes sociales. Si multiplicamos las redes sociales con la inteligencia artificial, viene un escenario bastante explosivo para la calidad democrática. Imaginaros la difusión de fake news, es un reto. Y, por supuesto, la disrupción del cambio climático, con los movimientos migratorios, con los reproches entre países. Bueno, son dos elementos más que se unen a los factores de riesgo que he mencionado. Podría seguir, hay más. Y el conjunto de esos elementos es el que me hace pensar que vivimos en una etapa de especial riesgo, la mayor en varias décadas, a mi juicio, desde que se encarriló la Guerra Fría. La fase final de la Guerra Fría estaba encauzada por acuerdos, tratados de control de armamento, por una experiencia recíproca de conocerse y además por una deriva que era clara, con un dominante y otro que estaba perdiendo. Desde entonces no hemos tenido tantos riesgos y avanzamos hacia un escenario de multipolaridad fragmentada. La multipolaridad no es mala en sí mismo. Si fuese una multipolaridad cooperativa, fluida, dialogante, perfecto. Pero es fragmentada. Hemos visto lo que está ocurriendo con la inversión en China. Con Rusia el decople es absoluto. El mundo de la economía se va adaptando a la geopolítica. Geopolítica y geoeconomía van de la mano. Y probablemente será una multipolaridad fragmentada. Y es una multipolaridad en la que tenemos un riesgo de choque de potencia que es el mayor desde que la Guerra Fría se fue encauzando. Y esto es en especial medida lo que hace de nuestro tiempo un tiempo repleto de riesgo. Concluyo aquí la presentación para abrir unas palabras de conclusión sobre lo que yo pienso que es necesario que las sociedades civiles en Europa tengan en cuenta y reflexionen las decisiones que hay que tomar. Son muchas. El paradigma en el que hemos vivido está quebrado o bajo grandes riesgos. La energía de Rusia, depender de la manufactura china, depender de la seguridad de Estados Unidos, no se puede dar por descontado ya nada de esto. Hay que asumirlo. La energía, hemos procedido, estamos en ello. La manufactura china, primeros pasos, será probablemente necesario hacer mucho más. Seguridad de Estados Unidos, es la gran cuestión. Habrá que hacer muchas cosas en defensa. Habrá que decidir qué hacer y qué no hacer. Esto es un cambio de paradigma para nuestras sociedades muy profundo. El gasto militar está aumentando, probablemente seguirá aumentando. ¿Cuánto queremos que aumente? ¿Cómo lo vamos a financiar? ¿Cortando otras partidas? ¿Emitiendo nueva deuda? ¿Deuda conjunta europea? Yo soy partidario de esta solución. Emitir nueva deuda europea para financiar proyectos que aseguren una mayor autonomía estratégica de la Unión Europea. Por tanto, de esa manera podríamos hacerlo sin cortar partidas sociales. Inversión en defensa, inversión en tecnologías clave. En el ámbito de la defensa hay mucho que pensar y, sobre todo, cómo invertir este dinero. Si comprar capacidades que nos hagan más fuertes y resilientes de forma rápida, comprar lo que hay en el mercado o invertir para fomentar nuestra capacidad de producción, nuestra industria local. Esto es más lento. Habrá que hacer ambas cosas. ¿En qué medida? Una u otra. Comprar ya cosas para estar listos si dentro de 3 años se configura ese escenario que he mencionado antes. O
invertir sobre todo para que seamos capaces de forma autónoma de ir produciendo, pero eso será más lento. Pero esto no es solo una cuestión de defensa, esto es una cuestión que atañe a todo el sector productivo empresarial o a gran parte del sector productivo empresarial. Estoy pensando en muchas tecnologías, muchas capacidades manufactureras que son estratégicas. Algunas son obvias, microchips, todo el mundo piensa en ello, claro. Pero claro, en plena pandemia nos dimos cuenta que hasta las mascarillas eran estratégicas, o que depender de la capacidad manufacturera de la India de cierto tipo de medicamentos y haber renunciado a ella aquí en nuestro suelo puede ser un problema. Por tanto, hace falta una enorme reflexión sobre, a la vista de esos riesgos, cómo nuestras sociedades se tienen que reorganizar y qué papel tiene que desempeñar, por tanto, el sector empresarial en todo esto. Va a ser una labor muy grande. El abanico es casi infinito. Pensar, por ejemplo, en los materiales estratégicos. Europa depende de forma casi absoluta de importaciones de estos materiales estratégicos que sirven para las tecnologías verdes, por ejemplo, para la revolución digital. Tenemos que reorientar nuestras cadenas de suministro porque en gran medida, así como la manufactura, también los recursos estratégicos, las materias primas estratégicas, están en manos de China, o porque controla minas en otras partes, o porque controla los procesos de refinamiento. Por tanto, creo que las sociedades civiles tienen que hacer una profunda reflexión sobre esta revolución que debemos emprender. La respuesta a la pregunta que tú hacías, Adela, a mi juicio, es que Europa debe dar un salto decidido de nueva integración, debe ampliar el abanico de las competencias comunes y debe financiar en común muchas de las cosas que hay que hacer. Creo que las sociedades europeas deben avanzar hacia una autonomía mayor y creo que debemos tratar de llegar a un lugar donde a través de la disuasión podemos evitar mayores riesgos. Esto entraña ser menos dependientes. Esto entraña invertir dinero y, por tanto, entraña decisiones políticas de mucho calado porque será necesario mucho dinero. Concluyo ya con una nota de reflexión sobre todo esto. Creo que, como he dicho al principio, no debemos dejarnos llevar por un pesimismo extremo. La racionalidad induce a pensar que no tiene por qué ir a más. Rusia atacando la OTAN, aunque esté Trump, no tiene por qué pasar, no es racional. China invadiendo Taiwán, arriesgándose a que Estados Unidos responda, no tiene por qué pasar. Hay elementos de racionalidad que nos inducen a creer que no tenga por qué pasar. Pero, dos alertas. Uno, a veces las escaladas son no intencionadas. Esto ocurre y ocurre sobre todo cuando estamos ya en estados de conflictividad. Y dos, y cito a Dante Alighieri, ya que soy italiano, el ser humano tiene dentro no solo racionalidad, tiene instintos. Al principio de la Divina Comedia, Dante estaba perdido en la selva oscura, buscaba la recta vía, veía a lo lejos una colina iluminada por el sol, que es una metáfora del lugar adecuado. Trata de ir hacia allí y hay tres bestias que le impiden el paso. Hay un león, otro animal que sería un felino y el tercero, que es una loba, y que él dice en el poema que era el peor de todos los obstáculos, de los tres obstáculos. Esta loba, según los expertos, representa la avidez de poder. Él dice en el poema, cuanto más comía, más delgada estaba. La avidez de poder está dentro del alma humana y hay gente que no la controla. Y entonces, si bien hay elementos racionales que nos inducen a pensar que no necesariamente tiene la cosa que ir a peor, que ya está bastante mal, sin embargo, el riesgo de escaladas no intencionadas o que impulsos
que están dentro de la natura humana y como los ha descrito mejor que nadie Dante Alighieri, prevalgan, no se puede descartar. Putin nos ha demostrado ya que capaz de hacer cosas que no pensábamos racionales. No se puede descartar. Por eso von der Leyen dice lo que dice, por eso las sociedades tienen que ser muy conscientes de los riesgos para estar muy presente en el debate acerca de dónde tenemos que ir, porque Europa tiene que despertar y tiene que tomar decisiones de mucho calado. Pues muchas gracias por vuestra atención. Bueno, pues muchísimas gracias por esta espléndida conferencia, que no sé si te la tenemos que agradecer porque nos has puesto el alma en un hilo y no sé si vamos a dormir muy bien esta noche, pero bueno, estos son los riesgos de invitar a gente que sabe. Hubiera sido mejor alguien que no tuviera ni idea y nos hubiera dejado y decir, bueno, hay esperanza. No, la verdad es que no nos has dejado mucha. Bueno, hablando de Dante, ¿no? Cuando entra en el infierno y dice, abandona toda esperanza. Nos lo has hecho adrede, la idea de Dante. Bueno, muchísimas gracias por esta espléndida conferencia que nos va a dar para pensar muchísimo, y abierto el turno de palabras. Yo, el que quiera preguntar, que empiece a levantar la mano, porque luego no hay modo. Allá. Me gustaría saber tu opinión sobre, si me permites, varios temas. Espera un momento, que ya va Rosa. Gracias. Si me permites, tu opinión sobre varios temas. Primero, ¿cuál es el impacto del rapprochement, como tú has dicho, de ciertos países asiáticos como es Vietnam, sobre todo Filipinas, a los Estados Unidos cuando ven lo que está haciendo la flota mercantil y la armada china sobre South China Seas? Segundo, también me gustaría saber tu opinión sobre el impacto y yo creo el cambio de paradigma que va a ser la despoblación de varios países. Ya, de hecho, la pirámide de población en ciertos países como China, como Alemania, como España, se ha invertido. Las últimas estadísticas, estudios que he leído, es que dentro de 20 años, como máximo, China pasará de 1.500 millones a 500 millones de habitantes. Rusia, por supuesto, antes de la guerra, la población, en la pirámide de población se había ya invertido. Eso puede, creo yo, pero me gustaría tu opinión, impactar muchísimo sobre los planes de guerra, de invasión de esos países. Muchas gracias por las preguntas. Sí, ¿verdad? Está en verde. No sé. No sé, está en verde, pero no se oye. Hola. ¿No has pedido preguntas? Pues no se oye el micrófono. No se Bueno, oye. contesto si me oís lo mismo. Hola, sí. La primera cuestión. En efecto, la administración de Biden ha estado trabajando muy a fondo para mejorar, estrechar las relaciones con sus aliados y socios en esa región. En primer lugar, con los aliados tradicionales como Japón, Corea del Sur, pero también con los socios, como los países que has descrito. Los países de la zona tienen mucha inquietud con respecto a una China que es cada vez más asertiva. Y entonces esto ha producido un acercamiento a Estados Unidos. Esto es así. Incluso Estados Unidos ha podido abrir nuevas bases militares en la región y hay un proceso de rapprochement que es significativo. Diría que el más importante de todos es con la India, que también observa con mucha preocupación el devenir de la acción de China y que también ha tomado ciertas
medidas de acercamiento a Estados Unidos. Así que sí, es un elemento a tener en cuenta y puede que esto contribuya a disuadir. Es posible, esperémoslo. Y en cuanto a las dinámicas demográficas, por supuesto, son esenciales. Son esenciales porque de ellas depende la vitalidad de las sociedades, su fuerza económica, su capacidad de innovación. Países con demografías en declive pues tienden a perder vitalidad, por tanto pierden fuerza y nos enganchamos a ese discurso de cómo van variando las relaciones de fuerza. China tiene objetivamente un reto por delante, una pirámide poblacional que se va a tornar muy complicada. Nosotros también, ¿no? En los europeos, en gran medida, salvo algunas excepciones, tenemos un reto demográfico descomunal que se une a un rechazo casi visceral a la aceptación de inmigración, ¿no? Que es prácticamente un asunto tabú en el que incluso fuerzas progresistas prefieren evitar. Hablas con políticos progresistas y en privado te dicen sí, pues nuestras sociedades necesitan, pero en público el discurso es el que es. Se ha arraigado en gran medida el marco conceptual de la derecha en esto y es un reto para nosotros. Pero sí, claramente es uno de los factores clave para definir los equilibrios de las próximas décadas y cada país tiene su tendencia. ¿Más preguntas? Allí. Muchas gracias por la brillante exposición. Hay varios temas, evidentemente en tan poco tiempo no da para hablar de todo, pero sí que es verdad que no se ha comentado, no te ha dado tiempo a hablar del cuarto en discordia. Se está hablando de Estados Unidos, de China, básicamente de Europa, pero ¿qué pasa con India? Porque realmente es el país emergente que más está emergiendo de manera clarísima en el entorno internacional. Sí. En efecto, es un país... Gracias. Es un país fundamental para entender el mundo que viene. Y... ¿Ese funciona? ¿Hola? ¿Hola? Sí, vale. Uso este y así lo puedes utilizar. Yo estuve recientemente en el G20, que fue presidido por la India. Luego me quedé un poco para reportajear, porque en efecto es un país de máximo interés y que quería entender más de primera mano. Ellos serán clave. Son fuerza de equilibrio, claramente, entre Estados Unidos y China. Y como mencionaba en la respuesta a la anterior pregunta, Modi, el gobierno de Modi, ha dado señales de entender que cierta sintonía con Estados Unidos está en su interés estratégico. Sin embargo, no cabe ninguna duda de que ellos optan por una política autónoma. Ellos quieren ser un polo de ese mundo multipolar. No tienen ninguna intención de alineamiento con nosotros. Entonces hay que entender claramente que no es creíble una opción en la que podamos considerar que India sea parte, digamos, de nuestro polo, con sus diferencias. Tampoco la Unión Europea es lo mismo que Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Como son una democracia muy erosionada, por cierto, tremendamente erosionada. A mí me dio pavor porque llegué a Nueva Delhi y la ciudad estaba tapizada de imágenes de Narendra Modi de una manera que daba a pensar a una dictadura, la idolatría al líder, ¿no? Yo no he visto jamás en un país democrático una cosa semejante. Estaba la ciudad tapizada de pósteres, carteles del gran líder con sus mensajes. Era un pequeño detalle, ¿no? Pero a mí me pareció significativo de una democracia que no va por un camino muy positivo. En cualquier caso, al margen de esto, es una potencia de equilibrio. En algunas cosas podemos, las democracias occidentales, coordinarnos con ellos, pero ellos no estarán en nuestro
alineamiento, ellos lo que pretenden es ser el referente del sur global, el referente político del sur global. En esos términos plantearon su presidencia del G20 y persiguen esta política de forma muy, muy potente. Brasil también tiene un interés en intentar ser un referente para esta parte del mundo, que por cierto es una galaxia heterogénea, con lo cual se podría discutir sobre la definición. Pero, por supuesto, la India está mucho mejor posicionada porque es un gigante, sigue estando muy detrás en muchos sentidos con respecto a las grandes superpotencias, pero tiene activos, tiene tecnología en algunos sectores, el espacial, por ejemplo, y tiene una demografía que es viento en popa. Así que será muy importante, pero hay que contar con que ellos irán a su proyecto, que es ser un polo fundamental, central del mundo multipolar, y un polo que es el referente, el portabandera, el líder del sur global. Ese es el plan de Modi, y en esto creo que la oposición piensa igual, con lo cual incluso si un día lejano pues perdiera el poder Modi, que creo que no es cercano ese día, pues en esto no creo que habría cambio. Hola, buenas noches. Muchas gracias por tu presentación, me ha encantado y creo que me ha deprimido un poquito más también. A ver, yo te quería preguntar tu punto de vista sobre Europa. Todos sabemos en el entorno en el que estamos metidos, los problemas políticos que tenemos, la discordia, el declive pues, en los servicios, en la administración, en la formación que tenemos en las escuelas. ¿Tú crees que seremos capaces de salir adelante de esta o tenemos que ya conformarnos con ser la cola de la sociedad occidental? Porque, vamos, cualquier ciudadano normal está viendo lo que está pasando y estamos ayudando a ver cómo se desciende la valoración de la democracia por todos estos motivos. Quería que me dieras un poco tu punto de vista de esto. Sí. Bueno, sería naif dar una respuesta optimista porque efectivamente tenemos problemas, tenemos elementos de declive. Esto es así. Pero bueno, tal vez se podría oponer el gramsciano optimismo de la voluntad al pesimismo de la inteligencia, pero incluso usando la inteligencia se pueden hallar motivos de optimismo. Hemos corregido algunos errores. He mencionado la crisis de 2008. ¿Cómo hemos gestionado la crisis de la pandemia? Muy bien. Este país es un ejemplo en carne viva de lo que pasó entonces y ahora. Hemos aprendido de errores. Estamos haciendo cosas. ¿Hay talento? Hay talento. ¿Hay problemas en los sistemas educativos? Sí. Pero hay talento. Hay también excelencias. Hay, por ejemplo, inteligencia artificial, ¿no? Fundamental para definir el mundo moderno. No tenemos titanes en Europa que compitan en la vanguardia de todo esto. Sin embargo, tenemos cerebros extraordinarios. Y vas y te encuentras. Yo en Davos, el último Davos, estuve hablando con el director científico de investigación sobre inteligencia artificial de Meta, Facebook. Pues era un francés, ¿no? Y claro, hablando con él y luego también informándome por otros lados, hay mucho talento, hay muchísima capacidad en Europa. Y creo que no debemos perder la esperanza de poder organizarnos de manera mejor para dar mejor salida a este talento. Que muchas veces, por supuesto, los sistemas educativos tienen que mejorarse, pero muchas veces no tiene que ver con esto. Prueba de ello es que hay muchos científicos muy buenos europeos, como este titán y muchos otros, que triunfan en el mundo. A veces el problema es, por ejemplo, tenemos una unión de capitales incompleta en la Unión Europea. Y por lo tanto, junto a otras cosas, el dinero no fluye de forma adecuada hacia proyectos europeos que nos den ese vigor innovador, que nos haga competitivos a escala mundial en las tecnologías punteras.
Hay que tocar distintas teclas, por tanto. Son los sistemas educativos, son la unión de capitales que tiene que mejorarse. Hay mucho ahorro en Europa. Pensionistas que han acumulado en muchos países europeos del norte, sobre todo Alemania, Holanda, etc. Pero este dinero no fluye adecuadamente. Problemas de cultura, de emprendimiento. Entonces, ¿debemos abandonar toda esperanza? No, yo creo que no. Que la historia reciente muestra que algunas cosas hemos acertado y mucho, y bien. Y hay casos concretos como, no sé, Airbus ahora mismo. Boeing va mal, Airbus va bien. Es decir, hay que ver todo el escenario. ¿Más cuestiones? Considerando que se ha argumentado que una de las posibles soluciones es la inversión en defensa para estos conflictos de los que estamos hablando, quería saber vuestra postura acerca de si es también rentable promover otros valores como el feminismo, que enfatizan valores como la amabilidad, la empatía, los cuidados, la cordialidad, como una alternativa pues más efectiva desde vuestro punto de vista. Gracias. Bueno, personalmente soy completamente partidario de fomentar los valores feministas en nuestras sociedades a priori, no pensando si es rentable, ¿no? Esto a priori. Se ha hecho camino, afortunadamente, mucho más hay que hacer para alcanzar una plena igualdad a priori de la rentabilidad. Luego, además, sí creo que es rentable para las sociedades que haya una plena igualdad. Sí creo que es realmente un factor que produce efectos positivos, rentabilidad de todos los tipos y esto sin duda. Entiendo que tú me preguntas también, digamos, elevar esto a la escala de las relaciones internacionales. Bueno, si entendemos esto en el sentido de llevar a cabo políticas que tengan un anclaje profundo en el concepto de igualdad, sí, me parece justo y positivo. Pero luego has utilizado otros vocablos, ¿no? La amabilidad, por supuesto, sí, bien, cortesía, entendimiento, diálogo, por supuesto. Pero no sé si en este mundo es suficiente esto, porque lo que creo que no podemos olvidar es que hay otros que no están en ese plan. Entonces, esa ecuación se cae. Yo entiendo estos argumentos, entiendo, no podemos alimentar la espiral, por supuesto no hay que alimentar la espiral, pero hay que detenerla, y para detenerla creo que no basta la amabilidad, me temo. Putin nos lo muestra. Dice, ayudar a Ucrania es solo alimentar la guerra. Pues oiga, si no ayudamos a Ucrania, este señor arrasará con todo. ¿Y luego qué? ¿Luego qué? ¿No? Entonces, no sé si es, digamos, por ahí la solución. Yo creo más bien que la solución es tener una capacidad disuasoria, que no significa militarismo, al contrario, es la metamorfosis del apego al valor de la paz de la Unión Europea. Es el mismo apego al mismo valor fundacional, está en el tratado, muy arriba en el tratado. Pero ese valor hoy no se puede defender como desde el 57. Mejor dicho, digamos, desde el 89. No se puede. Entonces, hay que conyugar ese valor de otra manera hoy. ¿Más cuestiones? Amparo. Bueno, muchísimas gracias. Por la última intervención también me ha dejado preocupada porque el concepto de paz entonces que debemos defender es el concepto de paz negativo, ¿no? Si quieres la paz, prepárate para la guerra.
y generar esa disuasión que estamos diciendo, y no apostar por un concepto de paz positiva que prepara, bueno, que busca generar situaciones de justicia, de bueno, pues afrontar los problemas, los retos, la migración, buscando pues efectivamente que desaparezca, como dice Adela, la migración forzosa, potenciando el desarrollo de los distintos países. Entonces, claro, es verdad, ¿no?, que los instintos están ahí, como dice Dante, pero es como si fuéramos hacia atrás, ¿no? Hemos conseguido determinadas cuestiones en el terreno racional, hemos buscado, nos hemos encontrado acuerdos en los derechos humanos, los objetivos de desarrollo sostenible, donde pues todos los países de la ONU ahí negociaron para encontrar esas metas que pudieran ir realizándose. Es como si fuéramos hacia atrás, ¿no? No habría posibilidad de fomentar este otro concepto de paz positiva que va en la línea de lo que hemos conseguido, pues, desarrollando esa vertiente racional, no meramente instintiva. Gracias. Yo creo que hay posibilidad, debe haberla, y además creo que los dos conceptos no son excluyentes, ¿no? La referencia a paz activa, paz pasiva, no son excluyentes, no deberían serlo. Por eso, por ejemplo, modestamente me he pronunciado a favor de una nueva emisión de eurobonos. Porque la construcción de esta capacidad de disuasión que garantice la seguridad de los ciudadanos europeos no debería hacerse a costa de acciones sociales, intramuri y fuera. La cohesión social de nuestras sociedades es esencial y asimismo la proyección con respecto a los valores que mencionaba. Pueden resultar excluyentes, claro, si de repente hay un viraje por el que los recursos limitados que tenemos, pues de un lado se cambian a otro. Por eso yo creo que sería oportuno tratar de hacerlo no cortando en algunos sitios, sino, pues bueno, con una emisión de deuda que obviamente pues no es una decisión que se puede tomar con ligereza, pero creo que es la mejor de las opciones. Y luego hay otros carriles de paz activa que no requieren una inversión de recursos y por supuesto hay que cultivarlos. Y creo que la Unión Europea, con muchos defectos y muchos fallos, está en ello, está en su ADN. La Unión Europea es una fuerza motriz en favor del diálogo, de la resolución de conflictos a través de la negociación, de instituciones multilaterales. Esto está y debe seguir estando. Lo ha estado de forma insuficiente, por cierto. A mi juicio, pues en el conflicto de Gaza, la Unión Europea está perdiendo una enorme ocasión para asumir una posición más activa, más vibrante en defensa de ciertos principios. Israel tiene derecho a defenderse, pero debe hacerlo de forma acorde a ciertos principios. Yo creo que no se están respetando. Es opinable y la UE podría hacer más en eso. Pero creo que no son disyuntivas. Tenemos un mundo diferente. Por supuesto podemos decidir seguir con lo mismo, pero asumimos un riesgo. Hemos visto lo que está pasando. Pueden pasar otras cosas. Pero si decidimos prepararnos, no significa renunciar a la paz activa. Yo creo que pueden ir de la mano. Bueno, ¿pregunta por ahí? Sí. Sí. Bueno, muchas gracias por la brillante presentación. Yo creo que se ha notado en muchas de las preguntas que aunque en su exposición había siempre unas referencias a que, bueno, esto puede pasar,
nos ha dejado enormemente preocupados, ¿no? Entonces, yo le pediría cuál es su punto de vista de por qué, a pesar de estos enormes riesgos, el mundo no se ha desplomado del todo todavía. La pregunta que me hago es, ¿dónde están los mecanismos que, a pesar de todo, lo mantienen en marcha? Y, en particular, ¿qué papel puede estar desempeñando la globalización económica y las enormes interdependencias actuales para que, a pesar de todo, el mundo siga también mostrando una cierta capacidad de respuesta a los problemas, en particular a los económicos, porque hemos asistido a reacciones a varias graves crisis en lo que lleva de siglo XXI, frente a las cuales algunos nos felicitamos, ¿no? ¿Cuál es su punto de vista sobre esta cuestión? En efecto, no ha habido un colapso, ha habido dificultades. La inflación ha erosionado el poder adquisitivo de muchas personas. Hay personas que han sufrido y sufren por ello. La inflación relacionada a la invasión de Ucrania y sus consecuencias energéticas en el sector alimenticio, pero en efecto no ha habido un colapso. Y esto es porque la globalización es bastante resiliente y creo que estamos en un proceso de reconfiguración de la globalización que se está haciendo de manera reformista, no abrupta. El corte con Rusia fue abrupto, pero el entramado ha funcionado. Entonces Europa ha podido sustituir sus necesidades energéticas, por ejemplo. Los alimentos, ha habido un momento de crisis, pero también ha sabido el sistema sobreponerse. La globalización es muy resiliente, muy arraigada, en algunos aspectos incluso va a más. La globalización no es solo comercio de mercancías, es muchas más cosas, ¿no? Si miramos los flujos de datos, por ejemplo, ¿no? Esto también es globalización y va a más. Está cambiando. Entonces, sí, afortunadamente no ha habido un desplome y esto se debe, yo creo que en gran medida a la resiliencia de las personas, de las empresas, también de los gobiernos en cierta medida, ¿no? Que han sabido reaccionar a situaciones de shock bastante intenso. Eso debe ser motivo de optimismo. Me gustaría recalcar, yo lo he dicho varias veces en la presentación, creo que no hay que abandonarse al pesimismo y mucho menos al alarmismo y al catastrofismo. Lo dije al principio y lo he repetido varias veces. Pero creo que hay que mirar de cara a la realidad. Pienso que lo que he presentado se acerca razonablemente a lo que hay. Esto plantea riesgos. No significa que estemos a 2 pasos de una gran conflagración mundial, pero hay riesgos. Igual que se gestiona una empresa, cualquier empresa estudia escenarios, ¿no? Pues como sociedades debemos estudiar escenarios. Entonces necesitamos despertar de forma clara ante el hecho de que estamos en otro escenario. Creo que los líderes en las últimas semanas están haciendo esto. Que un ministro de Defensa alemán diga, ahora no, pero nuestros expertos dicen que en un periodo de entre 5 y 8 años, un ataque de Rusia a un país de la OTAN o UE no se puede descartar. Alemania. Esto es mucho decir. O la presidenta de la Comisión Europea en una sesión plenaria, y están intentando hacer esto. Debemos despertar ante riesgo, que no significa que esto vaya a ocurrir y que estemos condenados a un escenario catastrófico. Para nada, no es así. Pero no podemos seguir con el business as usual, tenemos que encarar esta situación y decidir qué hacemos con ella. Me sumo a las felicitaciones y al agradecimiento por esa magnífica e ilustrativa exposición tan sintética. 2 cuestiones rápidamente. En primer lugar, no se han nombrado las instituciones internacionales. Han quedado totalmente inoperantes, no tienen ni pueden hacer nada las instituciones, ese
esas macroinstituciones internacionales, tantos funcionarios, tanto gasto, tanta inteligencia, ya no tienen nada que hacer después de la creación de la Segunda Guerra Mundial, han quedado todavía ya totalmente invalidadas. Y en segundo lugar, una preocupación por lo que entre la cuestión de los valores en juego entre los diversos mundos o polos. Ha dicho en algún momento que la conexión sino-rusa pues conduce a varias consecuencias, entre ellas, por las expresiones que nos ha expuesto, que ya no hay un modelo único para establecer la democracia, por lo tanto pues, se pone en crisis la noción misma de democracia, y en segundo lugar, la devaluación o relativización de los derechos humanos. Porque si depende de cada contexto, depende de cada país, pues depende de cada poder concreto en cada situación relativa. Por lo tanto, ahí nos jugamos la devaluación del valor de la democracia y la relativización de la universalidad de los derechos humanos. Entonces, mi pregunta es, lo que me preocupa es, eso, a través de los juegos de poder, ¿no nos está también contaminando a aquellos que decimos que los defendemos, a las sociedades occidentales? ¿De verdad esto no está influyendo, contaminando, incluso desmoronando interiormente a los sujetos que ya no nos atrevemos ni a defenderlos? Este aspecto casi psicosocial, valorativo, axiológico, ¿cómo lo ve, por favor? Muchas gracias. Son dos cuestiones muy importantes. Con respecto a la primera, las instituciones internacionales, desafortunadamente, yo creo que están en un estado de disfunción irrecuperable. Su inoperancia es absoluta. Sobre todo me refiero a las Naciones Unidas, pese a los esfuerzos de su secretario general. Es un sistema que en este mundo de multipolaridad fragmentada, conflictiva, no funciona. ¿Otras instituciones pueden hacer cosas? Sí, claro, por supuesto. Hay instituciones internacionales de mucha clase e índole, pero sustancialmente, a mi juicio, el sistema internacional está roto, es ineficaz, nunca ha sido espectacularmente eficaz, pero ahora es particularmente ineficaz, considerando el interfaz que tiene, la realidad. Y hay grupos de países, no solo ya las grandes potencias autoritarias, el sur global también reclama una reordenación de estos sistemas. Y desgraciadamente no hay grandes visos de ponerse de acuerdo. Se pueden hacer algunas cosas específicas. Yo sinceramente animo y abogo a ella, por ejemplo, instituciones económicos financieras, donde es relativamente fácil. Deberíamos los occidentales hacer un gesto, aceptar un reequilibrio. Esto podría dar algo más de eficacia, pero son cosas limitadas. En lo sustancial, en los conflictos, las guerras, los abusos de derechos humanos, todo está realmente en un estado de inoperancia pasmosa. La segunda cuestión, personalmente me parece importantísima, porque atañe al alma de lo que somos, como ciudadanos de sociedades libres y democráticas, y lo que somos como colectivo. Y esto, desgraciadamente, no tiene soluciones fáciles. ¿Qué está haciendo China con la ciudadanía de Xinjiang? No lo sabemos bien. No se puede hacer reporterismo normalmente allí, no sabemos bien, pero es probable que ha habido cosas que no encajan con nuestro sentido de los derechos humanos. ¿Cómo actuar ante eso? En los distintos niveles, como empresas, como gobiernos. ¿Qué hacer? Es un dilema abismal. Tomar una posición de integridad absoluta y, por tanto, proceder a reacciones, represalias, medidas, declaraciones, decisiones comerciales, o poner por encima un interés de realpolitik por el que tal vez ciertas fricciones puedan acabar en daños. Estos dilemas se producen muy a menudo. En algunos casos es fácil mantener nuestra lealtad
a los principios fundacionales, en otros es muy difícil. Y bueno, pues cada uno tiene que tomar sus decisiones. Algunos tienen más margen luego para ejecutar, otros menos, pero cada uno tiene que situarse ante cada caso en concreto. Por eso es importante informarnos y es importante debatir. Yo quería hacerte una pequeña preguntita antes de que vayamos acabando. Veo que defiendes la idea de autonomía estratégica, ¿no? La idea de autonomía estratégica de que Europa, pensemos ahora en Europa, que es la que teníamos como referente, pues tiene que intentar que no le pase como cuando vino el COVID, que no teníamos ni un gramo de paracetamol. Y entonces fue un verdadero drama porque hubo que recorrer a todo el mundo para tener mascarillas, para tener no sé qué, porque no teníamos absolutamente nada. Entonces, a mí me parece que el concepto de autonomía estratégica es muy útil porque se trata de ver que podamos sobrevivir y podamos subsistir sin necesidad de estar todo el tiempo en manos de otros. Lo que ocurre es que, claro, la autonomía no tiene que ser nada más España, no tiene que ser nada más Europa, sino que se dice que estemos junto con nuestros socios de alguna manera, que nos asociemos con aquellos con los que podemos tener una cierta cercanía. Y sería importante saber con quiénes tenemos una cierta cercanía, porque luego la gente no se atreve a decirlo. Es decir, alguienes con quien tenemos cercanía, pues es Estados Unidos. Eso está ahí, y si no, que me digan que no. Porque al final en Europa lo que estamos siempre esperando es a que venga el séptimo de caballería y nos libere cuando haya algún problema. Entonces, nosotros no tenemos armas, nosotros no sé qué, no tenemos nada, pero ya vendrán los norteamericanos. Y además los pondremos verdes todo el tiempo y estaremos encantados de la vida. Bueno, hay que ser, creo yo, un poco responsables. Si efectivamente queremos buscar esa autonomía, tenemos que ver con quienes tenemos, que no tiene por qué ser casarse con unos nada más, sino que puede haber pactos diversos, relaciones diversas, pero hay que tener conciencia de con quién. Entonces, yo creo que está la autonomía y está la interdependencia. El COVID también nos ha demostrado que somos interdependientes. Como no nos relacionemos unos con otros, estamos absolutamente perdidos. Entonces, es bastante difícil compaginar las dos cosas, pero entiendo que habría que hacerlo. Y entonces, yo, ya que tú estás en un medio de comunicación, les pediría de todo corazón, quisieras el favor de hacerlo constructivo, porque tú lo has dejado de decir, y lo has dicho, yo también lo pienso. Una de las peores cosas que nos podría pasar en estos tiempos es que ganara Trump las elecciones en Estados Unidos. Es una de las peores cosas que nos podría pasar a todos, no solo a los norteamericanos, sino a todos, porque entonces nos afecta a todos. Pero ¿por qué en los medios de comunicación lo que hacéis es sacar todos los defectos de lo que le pasa al pobre Biden, estar todo el tiempo diciendo se ha equivocado, ya no sabe quién es su hijo, ya no sabe cuándo se ha muerto su hijo, todo sacar los defectos de Biden, que está muy bien ser transparentes, pero tampoco hay por qué contarlo todo. Ahí uno se puede casar porque a todos nos pasa que cada vez nos olvidamos de cosas, que no sabemos qué decir, y si nos estuvieran sacando todo el tiempo en los medios de comunicación diciendo, mire, no se acordaba de cómo se llamaba su primo. Bueno, es que estaríamos... Entonces, ¿por qué esa afición a sacar todos los defectos de justo el que queremos que gane? Además, por la cuenta que nos tiene. ¿Por qué esa idea de intentar dañar y luego decir que, y luego pasa algo? Lo pregunto de todo corazón. No es que soy conspiranoica, pero pasa algo. ¿Por qué ese afán justamente de desautorizar a aquellos con los que podemos trabajar? Que uno estará de acuerdo con unas cosas o no, pero creo que tenemos unos valores que no solamente son los valores europeos, son los valores occidentales, que además yo creo, y lo he escrito, que está en el corazón de todo hombre, porque ha habido gente, por supuesto, de China, que los han condenado por decir cualquier cosa, y han dicho abiertamente, es que la libertad es algo que buscamos todos los seres humanos, también los chinos. Entonces, no sé por qué, en vez de luchar por difundir esos valores que creemos que son buenos, los de la libertad, la igualdad, la solidaridad, etcétera, que después tienen resonancia en el corazón de todo hombre,
¿por qué lo que hacemos todo el tiempo es ensañarnos juntamente con aquellos con los que podríamos trabajar juntos? ¿Hay alguna razón? Tú la tienes, tú que sabes todo de lo del mundo global. ¿Sabes cuál es esa la razón? Porque en la prensa lo que hacen es sacar normalmente las debilidades de las gentes que podrían estar en nuestro lado. Es una pregunta compleja. En el caso de Biden, yo me atrevería a decir que no hay un cálculo, no hay una decisión deliberada de exponer, de insistir, de poner el foco. No creo que sea así. Creo que en general los principales medios de comunicación europeos, progresistas y conservadores, son claramente favorables a la continuidad de Biden y contrarios a un regreso de Trump, y creo que lo han empezado a demostrar y lo seguirán demostrando de forma muy clara en sus editoriales. Su posicionamiento editorial será, yo estoy convencido, será contundente. No solo progresistas, que se pueden considerar, digamos, obviamente, ¿no?, por el lado del Partido Demócrata, creo que también los principales medios conservadores serios de Europa se pronunciarán rotundamente a favor de Biden de aquí a noviembre. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, a veces el periodismo es una cosa complicada, con mucha reactividad, mucha gente, al menos en las redacciones grandes. No todo está calculado al milímetro. A veces simplemente, no pretendo que esta sea la respuesta definitiva, pero para entender cómo funciona una redacción, a veces tal vez simplemente el presidente Biden dice algo que, bueno, pues que no está del todo fluido, aparece en algún medio, por lo que sea, de referencia, otro lo replica y alguien lo ve en la redacción. No hay un cálculo de la dirección que dice vamos a exponer los lapsus de Joe Biden. No hay un mandato, no hay una estrategia. Es la dinámica. Yo creo que los medios europeos sí irán en la línea que tú señalas, en la parte que sí está claramente pegada a la ponderación, que son los editoriales y los grandes elementos, digamos, informativos principales. En eso no tengo duda, y es un consenso, tal vez, no sé, el único consenso claro en Europa, ¿no? No, Trump, no, por favor, ¿no? Lo veremos. Pero lo otro ocurre porque, bueno, porque son noticias, llaman la atención, los vídeos, el señor que anda mal y que... Bueno, pues me parece que... ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchísimas gracias primero por haber venido, después por la espléndida intervención, después por haber tomado en serio y respondido a todas nuestras preguntas, y lo único que queremos es que se repita. En estas cosas, cuando se deja buen sabor, se dice, bueno, como las cosas seguirán evolucionando y tú seguirás estando al tanto, pues de aquí a algún tiempito, si quieres, nos lo cuentas otra vez y nos pones al día y vamos sabiendo y haciendo todos juntos esta idea que creo que es compartida por todos los presentes, de hacer un mundo mucho más justo, mucho mejor para todos los seres humanos, con la convicción de que hay algunos valores europeos que merece la pena que se conozcan y que se extiendan, porque creo que valen para toda la humanidad. Pues muchísimas gracias y hasta cuando tú quieras. Pues muchas gracias.